¿Todos bien? ¿Sí? Nosotros, esta sería la tercera parte, por decirlo así, de este título sobre los asuntos del corazón. La primera semana estuvimos hablando sobre la preparación del corazón, ¿verdad? El tema relacionado con el corazón siendo tierra y un corazón dispuesto que permite que una semilla germine y dé buen fruto. Nosotros entendimos que ese corazón que necesita trabajo, ¿verdad? Necesita cuidado, necesita atención, necesita los nutrientes necesarios para poder llevar a cabo ese fruto. Y también que es un corazón que Dios tiene la habilidad y tiene el poder de intercambiarlo de un corazón duro, un corazón de piedra a un corazón sensible. La semana pasada estuvimos hablando sobre el guardar y el cuidar este corazón, ¿verdad? Que tenemos que reconocer el tesoro que es el corazón, qué es lo que existe adentro del corazón, y le damos prioridad a la tarea de cuidarlo y de guardarlo, de despojarnos de la basura que no pertenece, que no debería de estar ahí, y de darnos ese aliento y esa energía con la palabra que es la verdad. Así, de esta manera, nosotros nos colocamos en una posición para poder recibir las bendiciones, las instrucciones, para poder recibir el cambio que Dios tiene para nosotros. Esto no se puede retener. Esto que ha sido depositado en nuestro corazón no puede quedarse ahí sin poder salir. No puede simplemente meter sin que esto rebose, sin que esto resalte, sin que esto se reproduzca. Algunos de ustedes, no sé, yo estoy aprendiendo a trabajar con las plantitas que tengo en la casa. Me gusta cuidar. Tengo una planta de café como de 2 metros de alto casi. Y hay otras plantitas ahí que me han costado, pero usted sabe que cuando usted le echa excesivamente agua a una planta, ¿qué le sucede? Usualmente se pudre, ¿verdad? Porque no le está dando tiempo que esos nutrientes sean traspasados al resto y que den el fruto necesario que necesita dar. También de la misma manera, no sé si a usted le pasa, pero siempre recuerdo a mi madre cuando ella guardaba comida en la cocina o en la casa, ¿verdad? Ella siempre estaba atenta a que esa comida no se pusiera mala para poder, entonces a veces no compraba hasta que se acabara o se utilizara lo que estaba ahí almacenado. Es el proceso. Si no, si usted sigue comprando y consumiendo y trayendo y guardando, obvio que lo que está ahí se va a poner malo, se va a perder, se va a desperdiciar. Entonces ahora tenemos que entender el compartir, qué es lo que Dios nos ha dado. La palabra dice que de gracia recibiste y de gracia da. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios dadivoso? ¿Alguien aquí ha reconocido eso en su vida? Que Dios, a pesar de que no lo hemos merecido, nos ha dado, ¿sí o no? ¿A cuántos de ustedes les han recibido algo especial a pesar de su cambio, a pesar de su manera de vivir de antes, a pesar de la condición humana en la que estamos? Podemos ser testigos de que Dios es un Dios dadivoso. Desde el principio de la tierra, Adán es puesto en un jardín, se le entrega para señorearlo, para cuidarlo. Después se le entrega una esposa idónea, ¿verdad? Dios siempre está dando y cuidando al ser humano. Nosotros vemos la historia de Israel cuando está saliendo de Egipto. Dios les promete una tierra y les da el cuidado necesario a través de largos 40 años, pero aún así Dios continúa dando. Dios da ese amor, nos da dirección, nos da corrección. Dios es un Dios dadivoso. El pensamiento que quiero expresar es que Dios nos da un corazón capaz de recibir. Y si Él nos da el ejemplo a través de su palabra de que Él es un Dios dadivoso, con lo que hay, con lo que ha puesto, con lo que nos ha regalado, ¿cuánto nosotros deberíamos de dar de lo que Él nos ha dado y lo que existe en nuestra vida? De la esencia de lo que Dios puso en nuestro corazón, vamos a dar, ¿sí o no? ¿Cómo podemos dar de lo que hemos recibido?
¿Qué es lo que vamos a dejar ir o lo que vamos a permitir que sea utilizado de una buena manera? ¿Sabe? Yo estoy emocionado de hoy tenemos a los pastores, tuvimos esta oportunidad de agradecerles y ellos expresar su agradecimiento, pero de todos los años que hemos estado en esta iglesia, hemos experimentado que esta es una iglesia que sabe dar, que se le ha enseñado a ser dadivoso, ¿sí o no? Hemos cuidado, hemos provisto para las necesidades de las personas, hemos tratado, incluso durante el año pasado se recogieron estos productos y estas cosas y se les estuvieron ayudando. O sea, hemos sido parte de una comunidad dadivosa. Hemos sido parte de una iglesia que siempre ha abierto sus puertas a la comunidad. Aquí hay corazones dispuestos para dar. Pongámonos a pensar en un minutito en lo que Dios te ha dado para dar. Pongámonos a pensar cómo ha cambiado tu vida desde que le conociste a Él. Has recibido la salvación, ¿no? Entonces vamos a compartirla, ¿sí o no? ¿Alguien ha recibido felicidad a través de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Cómo podemos expresarla para que esto sea visible a las personas que no conocen? Sanidad, libertad, abundancia económica. ¿Cómo podemos nosotros comenzar a dar o seguir entregando de lo que existe, de lo que permanece en nuestro corazón? ¿Cómo puedo compartir el corazón del Señor? Saben que a Dios, a mí me dio una segunda oportunidad. Yo he experimentado un Dios dadivoso a primera mano. Dios, después de vivir varios años de mi vida, durante mis años de los teenage years, que se dicen completamente desenfrenados, completamente desconectado de Dios, en un mundo donde estaba siendo vencido por las drogas, por la vida rápida, por gente que simplemente quería el malestar para mi vida. Después de todo eso, a través de la gracia del Señor, a través de ese carácter de Él, de dar, de restaurar, Dios vuelve a darme vida, me vuelve a dar visión, me vuelve a dar otra oportunidad, me da gracia, me da cuidado, me comienza a dar esa guianza y comienza otra vez a depositar lo que yo no merecía humanamente. Me bendice con una esposa que me alienta y me ayuda a permanecer en los caminos del Señor. 2 hijos preciosos que me llenan de vida. O sea, yo me puedo parar aquí y decirle que verdaderamente no merezco nada de lo que soy y lo que tengo. Dios es un Dios dadivoso que sabe dar en una medida especial, no como nosotros damos. Y por eso necesitamos vivir una vida de agradecimiento. Pero no debemos detenernos en el agradecimiento, ¿sí o no? Por lo que Dios te ha dado, sino que vamos a vivir más allá de cómo pensar en vivir una vida de agradecimiento y de dádiva. La Biblia nos dice que los hijos de Dios estamos llamados a trabajar con nuestras manos para ayudar a los necesitados, como el ejemplo que nos da del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. Si nos vamos a Hechos capítulo 20 y vamos a leer del 32 al 35, y lo pueden leer aquí atrás también. Dice así: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos, para darles herencia. Vemos ahí inmediatamente el carácter de Dios en dar, entre todos los santificados. Dice él: no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de la de mis compañeros. Note aquí en esta última parte: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, que hay más dicha en dar que en recibir. Este principio bíblico lo tenemos muy claro. Todos sabemos que es mejor dar que recibir, pero también entendemos aquí con el ejemplo mostrado que es necesario trabajar, es necesario laborar, es necesario
poner las manos al trabajo para poder proveer, para poder ayudar cualquiera que sea la necesidad de los que están afuera de aquí. También el Señor había dicho a sus discípulos en un capítulo que es dedicado en el Mateo capítulo 10, donde Él les está dando instrucciones a los 12 en cómo salir, en cómo ir a trabajar, y les está dando las tareas que tienen que llevar a cabo. Él dice en el versículo 8, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Y aquí repite la frase, de gracia recibiste, dad de gracia. En otras palabras, lo que ustedes han recibido gratuitamente, denlo gratuitamente. Denlo sin ningún costo, denlo sin ningún. Esto es misional, hermanos. Esto es parte de las instrucciones, junto con la autoridad que Jesús les da a los discípulos. Ellos reciben la autoridad para llevar a todo esto, incluso el dar, el poder ser libres en dar lo que han recibido. Esto fue exactamente lo que Pedro y Juan hicieron. Si regresamos varios capítulos al inicio de Hechos, al capítulo 3. Dice el capítulo 3 de Hechos del 1 al 8, dice, y de cierto día Pedro y Juan subían al templo a la 9ª hora, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa. Haga una nota aquí de que esta persona recibía algún tipo de ayuda. Estaba recibiendo algo, ¿no? Alguien le estaba dando algún tipo de ayuda. Dice, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dice, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro dice, no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies, sus tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso de pie y andaba. Él entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Tenemos que ver el detalle de la condición de esta persona que está afuera del templo en este pasaje. Usted sabe, me encanta este detalle. El cojo era traído por algunas personas, era puesto ahí. Le brindaban una ayuda que humanamente pensaban que era lo único que necesitaba. Y lo venían y lo dejaban al frente para que él recolectara y llevaba a cabo lo que él hacía todos los días de su vida. Esto lo podemos ver de la manera como el mundo pueden haber personas buenas que hagan cosas buenas por las personas. Hay equipos de voluntarios, hay equipos de personas que están constantemente cuidando, dando de comer. Hay gente buena afuera que está haciendo quizás lo necesario humanamente para cuidar a las personas. Hay gente que está dispuesta, pero tenemos que ir más allá de proveer simplemente la necesidad humana de estas personas. La ayuda que ya puede existir afuera de las personas buenas. Dios nos está llamando a ser nada más, no solo un grupo de voluntarios que están dando de comer o que están dando ropa, sino que se preocupa más allá del bienestar físico, sino del bienestar espiritual y de la condición del corazón de la persona. Ellos contestan a la realidad de este hombre, le dicen, no tengo oro, no tengo plata. Esto significa lo mismo tanto ayer como hoy. Quizás no tengo lo que te han estado dando, no tengo la ayuda a lo mejor de lo que has estado recibiendo o lo que has estado acostumbrado a recibir. Aunque le ayudaba a sobrevivir, aunque le ayudaba a vivir, a poner comida en su estómago, no traía ningún cambio permanente a su vida, ningún cambio transformativo a su vida. Vea, el mundo está lleno de autoayuda. Hay sin fin de libros, hay sin fin de videos, de música, de cómo le ayudan al ser humano a ayudarse a sí mismo. Pero eso tiene un límite. La gente tiene opciones
en este mundo de solucionar temporalmente la condición de su vida. En obediencia le dicen: mas lo que tengo te doy. El cojo de nacimiento recibió más de lo que esperaba, recibió más de lo que deseaba. Ningún oro, ninguna cantidad de plata le hubiera dado realmente lo que necesitaba con mayor urgencia, que era sanidad y salvación. Él dice que haciéndolo de la mano derecha lo levantó, y al instante sus pies, sus tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso de pie y andaba. Me encanta este final, al final de este versículo dice: y entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. No puedo evitar pensar que ellos no levantaron a ese cojo en esa misma condición y lo trajeron hasta dentro del templo para que ahí sucediera algo milagroso sin tener que ellos intervenir. De nada sirve simplemente recogerlo y llevarlo adentro pensando que adentro del templo se van a solucionar todos los problemas. Ellos toman acción estando afuera, ellos intervienen. Y esta persona, por su voluntad, entra al templo ya habiendo recibido el milagro, o sea, la extensión del poder de Dios afuera de las paredes a una persona es lo que resuelve la necesidad de este. El cojo recibe más que un remedio temporal. Ahora, con su sanidad y su salvación, él recibe también la posibilidad de poder trabajar con sus manos, de caminar libremente, de proveer para sus necesidades, quizás de su propia familia. Él recibió una buena vida, una nueva vida, un cambio total, un cambio social, espiritual, familiar, íntegro, completamente. El cambio que solo Dios puede hacer a través de los que están dispuestos a dar de lo que Dios ha puesto en ti. Pedro y Juan iban a orar. Ellos iban a ministrar, iban a cumplir con sus responsabilidades de liderazgo. Bien pudieron haberlo ignorado, como todas las personas que simplemente ponían las monedas ahí para tener que ir a cumplir con sus quehaceres religiosos. Pero ellos atendieron a la voz, la iniciativa y la dirección del Espíritu Santo en una actitud de humildad y de obediencia. Ellos fijan los ojos en ese hombre que necesitaba de Dios. Piden la atención, se detienen un momento y prestan la atención a esta persona con la necesidad. Tenemos que llamar la atención de los necesitados, porque un necesitado necesita recibir cambios totales en sus vidas. Todos necesitamos esa transformación que solo Dios puede proveer. Nosotros vemos a estos dos poniendo en práctica lo que habían aprendido de Jesús. ¿Se acuerdan todos la historia del buen samaritano? La parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10. Hay tres personas que pasan y ven a un hombre que ha sido asaltado y lo han dejado por muerto, ¿sí o no? Usualmente tomamos la historia para decirnos que tenemos que ser como el buen samaritano, pero hay dos cosas que resaltan aquí, que las primeras dos personas que pasan, uno es un sacerdote y el otro es un levita. Un sacerdote es la persona que se dedica a designaciones específicas en realizar culto. Eran intermediarios entre la comunidad judía y Dios. O sea, tenían un llamado, tenían posición, eran hombres religiosos, eran hombres que creían en Dios. ¿Por qué ignoraron a este hombre? Y los levitas, que su única función era encargarse de todo relacionado con el templo de Jerusalén, la adoración, la alabanza, sacrificios, ofrendas y otro tipo de cosas. También pudiera uno haber dicho que eran personas que estaban conectadas a Dios y que pudieron haber ayudado a este hombre, ¿sí o no? Pero el samaritano, un gentil, un despreciado por la comunidad judía, es el que atiende el llamado. La atención de este pasaje, mis hermanos,
En vez de quitarle la atención a tratar de ser personas buenas, es darnos cuenta que las responsabilidades religiosas no nos hace personas buenas, no nos hace personas que están poniendo atención automáticamente a lo que está sucediendo en el mundo. No podemos enfocarnos nada más en el ritual de ser cristianos, de venir a un culto, de cumplir con mis tareas como pastor o mis tareas como ministro. Va más allá, mi hermano. Yo no pudiera simplemente venir, encerrarme varias horas en una oficina y pasar aquí y predicar y hacer lo mismo exactamente todas las semanas del resto de mi vida. No tendría uso, sería un inútil a las personas que están afuera, dolidas, sufriendo, con necesidades. El Espíritu Santo quiere interrumpir, quiere hablarnos, quiere guiarnos a tomar la iniciativa, quiere interrumpir nuestra comodidad en todo momento. Siempre debemos mantener la comunión del Espíritu con el Espíritu Santo, que reconociendo que Él es el que va a dirigir nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Debemos estar atentos a la guía del Espíritu Santo, de modo que cuando Él nos inste a hablar de Cristo a cualquier persona, a orar por un enfermo, a llevar a cabo una actitud de humildad, de obediencia, tenemos que acudir sin aplazamientos para que Dios haga la obra que Él necesita hacer a través de nosotros a las personas que están afuera del templo, a las personas que están esperando una solución para su vida, para las personas que están sin Dios. Nuestra responsabilidad es orar y hacer discípulos por amor a Dios y a los no salvos. A lo mejor no tengamos ese oro y esa plata o ese remedio temporal que busca esa persona, pero lo que tenemos, la salvación, es lo que tenemos que dar, esa palabra que puede restaurar y transformar. Debemos hacerlo por amor a Dios, por amor a ellos. Tenemos el poder de Dios, mis hermanos. Tenemos el amor de Dios, tenemos la vida de Dios, tenemos la gracia de Dios. Tenemos la gran y la única salvación eterna que Dios nos ha dado, que nos ha compartido a través de su Hijo. Nos ha dado la justicia, nos ha justificado, nos ha reunido con el Padre, nos ha permitido reconectarnos. Esto nada más no es un mandato, es una orden con autoridad de poder dar de lo de la gracia que hemos recibido. La gente sin Cristo no conoce el amor de Dios, pero lo necesita. No podemos dárselo sin costo alguno. Podemos dárselo sin costo alguno, porque tenemos la expresión, la demostración más grande de amor, que es Jesús muriendo por nuestros pecados. Esa fue precisamente el momento cuando nuestras vidas cambió, que Dios pudo depositar algo especial que el mundo no puede ofrecer. Él murió para perdonarnos y resucitó para justificarnos, para reconciliarnos con Dios, para darnos paz con el Padre y vida eterna. ¿Cuánto no es deseado eso? ¿Cuánto no es deseado? Pero también para que hablemos y seamos testimonio a las personas que no le conocen. Si no hacemos esto, mis hermanos, estamos en desobediencia de la voluntad de Dios. Debemos creer en lo que Dios nos ha dado y darlo con gracia a quien lo necesita. Permitirle que el Espíritu Santo lo envíe a esa persona que está cerca de usted, al cual usted a lo mejor ha resistido por no saber qué hacer, no saber cómo hablar. Necesita tocar. Esto está confirmado contundentemente en la palabra de Juan capítulo 15,
donde dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha llamado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Ahí es una muestra de respaldo de lo que Dios está demostrando. Dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí hay diligencia. Aquí hay persistence, como se dice. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Plenitud. Y este es mi mandamiento: que amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Dice el versículo 14: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo les he llamado amigos, porque todo lo que a mí el Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Acceso al Padre. No me escogieron ustedes a mí, mas yo lo escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y fruto que perdure. Esta es la raíz del llamado que nosotros tenemos. Y así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Aquí hay provisión. Este es mi mandamiento, dice el versículo 17, que se amen los unos a los otros. Ese es nuestro deber. No vamos a hablar mucho de Moisés, pero él lucha con su llamado. Moisés lucha con lo que Dios le ha mandado hacer, y en Éxodos 4:12 nosotros vemos cómo Dios le responde, le dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes hablar. Si hay duda de lo que Dios quiere hacer exactamente a través de tu vida, tenga por seguro que Él está para proveer ese respaldo de lo que usted necesita hacer con su vida para que Él sea glorificado, para que el nombre de Él sea predicado y para que las personas vengan a los pies de Cristo a través de usted. Dios quiere que bendigamos a otras personas. Somos exhortados constantemente a vivir como Cristo y a tomar su actitud. Primera de Pedro 4:10 dice: cuando uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrado fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Y así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Somos útiles. No hay nadie, absolutamente nadie, de acuerdo al reino, que no puede formar, que puede formar parte de este cuerpo y tener una asignación y tener una manera única de poder trabajar y poder llevar a cabo lo que Dios ha llamado en sus vidas. Dios quiere que use el papel único que le ha dado a usted para que el cuerpo de Cristo sea glorificado. Si Dios te ha dado la voz para cantar, que lo hagas. Pero a veces a nosotros, a otras personas, son dones inconvencionales que quizás no caben dentro de estas paredes, pero es para llevarlo a cabo afuera de este lugar. Esas habilidades que Dios le ha dado son las que puede utilizar para conectar a aquellos que no conocen al Señor. La Biblia dice que todo lo que hagas, que trabaja de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué para el Señor? Porque vamos a recibir la herencia y la recompensa, pero porque Él se va a hacer glorificado a través de nuestras vidas. Dios es un Dios dadivoso, mi hermano. Es un Dios que nos ha dado gracia. Es un Dios que nos ha dado para poder yo tener la habilidad de dar y de dar al necesitado. Vamos a utilizar nuestros talentos, nuestros dones, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, en la manera que nos comportamos, absolutamente todo, para que personas que están afuera conozcan y vengan a los pies de Jesús. Esta iglesia se convierte en una iglesia de recursos donde podemos abrir puertas para las personas,
donde verdaderamente no haya excusa de no querer, de no servir. No podemos ignorar el sufrimiento, el dolor, la separación de Cristo de las personas que están afuera de este lugar. Dios cambia mi corazón, me da los instrumentos para preparar la tierra, me equipa para guardar lo que verdaderamente ha depositado, para proteger este tesoro, para compartir, para dar, para que su gloria sea vista. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que sufre de depresión? No podemos nada más venir y dejarlos y hacer nada con ellos. Requieren contacto, requieren comunicación, requieren una cercanía especial. ¿Cómo luchamos con alguien que está batallando con soledad y con baja autoestima? No solo podemos decirle que venga aquí a cantar y a que se le vaya todo. Dios puede hacer esos milagros, pero nos está a nosotros equipando para poder ser los instrumentos para que esas vidas cambien. Mis hermanos, un estudiante que tiene problemas escolares, ¿cómo podemos ayudarle nada más diciéndole que vaya a la iglesia? Tenemos que dedicarnos a poder abrir los espacios en nuestra vida. Tenemos que romper la comodidad para poder invertir en las personas y que así la gloria de Dios sea traspasada y sus vidas cambien. Aquí hay personas que son empresarios y hay jóvenes que aspiran a ser empresarios. ¿Por qué no poder hacer una conexión para que jóvenes que están sin rumbo, que están pensando sin saber qué hacer, puedan conectarse con personas y así una vez más que la gloria del Señor sea glorificada? ¿Cómo podemos crear un espacio donde podemos aconsejar a parejas o aconsejar a matrimonios que se están separando? ¿O cómo podemos aconsejar o causar o abrir un espacio para que los padres puedan volver a conectarse con sus hijos? ¿Qué es lo que podemos hacer afuera de este literal cuatro paredes? ¿Qué es lo que podemos hacer para extenderle la mano a ese cojo que está afuera esperando una ayuda temporal? Tenemos que levantarnos y ser esos instrumentos, esos agentes de cambio. Tenemos que abrir los ojos porque hay un mundo que está sufriendo, hay un mundo que está necesitado. Nunca antes, como el año 2020, se había notado la cantidad de casos de depresión en los jóvenes, clínicamente hablando. No hay psicólogos suficientes para poder trabajar con la necesidad. Pero no podemos simplemente esperar que el mundo provea esos arreglos temporales. Tenemos que pararnos en la brecha, tenemos que entender los problemas de la comunidad, los problemas sociales. Tenemos que abrir nuestra mente a qué es lo que el Señor nos está guiando a hacer. En una muestra de humildad, en una muestra, en una actitud como Jesús, que nos vino a servir, que le lavó los pies a sus discípulos y les dice: así como yo les he hecho a ustedes, ahora háganlo. ¿Cómo podemos servir, mis hermanos? Verdaderamente hay un montón de cosas que podemos seguir hablando para poder motivar, pero la realidad es que nos tenemos que poner a trabajar. La realidad es que tenemos que ensuciarnos y ampollarnos las manos para que de esta casa y de esta iglesia se levanten ministerios donde la gente que está afuera se pueden conectar a la palabra del Señor y puedan recibir esa transformación. Esa transformación. Yo le voy a pedir a usted que se ponga de pie y vamos a orar.